El apóstol Pablo afirma en Hechos 17:28 una verdad que, aunque es breve, encierra una profundidad absoluta, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Esta declaración no es una sola frase inspiradora, es una afirmación que define nuestra condición frente a Dios, nuestra relación con todo lo que existe. El apóstol Pablo manifiesta que toda la creación vive bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dice o nos enseña que nada existe fuera de Dios, nada se sostiene por sí mismo. Entender esto nos obliga a reconocer algo incómodo, pero real. Por condiciones propias, no tenemos condición alguna para exigir, ni siquiera para asumir que merecemos ser escuchados. Y aún así, nuestra conversación más frecuente es la de pedir. Pedir, pero no siempre desde la gratitud, sino de una dependencia mal entendida, como si todo lo que recibimos fuera una obligación divina, cuando en realidad lo primero que debería ordenar nuestra relación con Dios es el agradecimiento puro por la mera oportunidad que se nos concede. Entonces aparece una pregunta inevitable o que necesitamos responder. ¿Qué es lo que Dios nos concede? Pues todo, empezando por la vida misma, el simple hecho de existir, el comprender que vivimos porque Él así lo quiere y así lo permite. Estas capacidades que tenemos, conciencia, pensamiento, incluso la capacidad de pensar en Dios, no es algo propio, es algo que Dios nos concede. Tener certeza de que este mundo y el universo existe porque así fueron organizados en su bendito plan, y que nosotros hemos sido colocados en estos tiempos específicos, cambia la manera de ver la vida. Y surge otra pregunta: ¿y qué tiempos son estos? Son tiempos en los que la oportunidad de conocer y vivir el Evangelio nos alcanza. Tenemos tiempo de darnos cuenta de que se acuerda de nosotros, de que Dios despierta en nosotros una necesidad de buscarle. Pero no buscarle en un automático o en una forma mecánica, no. Por eso la pregunta correcta es no solo por qué buscarle, sino cómo debemos hacerlo. Antes de responder de cómo buscarle, hay una enseñanza que nos debe de quedar firme. Antes de demandar, tenemos que dar gracias. Y agradecer no como algo previo, como un paso previo a pedir algo, ni como una cortesía, ni como algo sí o sí que se tenga que hacer en una oración, no, sino como una postura interior. Agradecer es reconocer que todo lo que somos, tenemos, fue dado porque Dios así lo planteó y así le plació. Cuando el agradecimiento va por delante, cuando el agradecimiento es primero, el pedir deja de ser una exigencia y se convierte en una expresión de total dependencia, pero consciente. La creencia popular, incluso las narrativas modernas, como las películas, las series, las novelas, nos han enseñado que buscar a Dios es sinónimo de pedir ayuda, de que me resuelva un problema, de que me saque de una deuda, de que me cure de una enfermedad o que me libre de una crisis. Y esto provoca o ha hecho pensar a muchas personas que buscar a Dios o acercarse a Dios solamente es para demandar. Y si la petición se nos concede o se resuelve, la persona o el ser simple solamente dice gracias, como que si ya eso terminó ahí. Pero el Evangelio nos enseña algo más profundo. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en una carta enviada a la Iglesia Universal la noche del 31 de diciembre del año 2024, nos recordó una enseñanza esencial. Antes de demandar, tenemos una enseñanza de dar gracias. Ese orden no es casual. Agradecer primero nos coloca en nuestro lugar correcto, el de una criatura consciente de su dependencia hacia Dios. Incluso cuando nada cambia, cuando nada se resuelve, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, siguen habiendo razones, siguen habiendo motivos para agradecer. El auténtico Evangelio de Cristo, predicado por sus apóstoles primitivos y también contemporáneos en esta era, insiste en esto: dependemos de Dios al 100%, incluso en aquello que creemos que nace de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo o de nuestra propia capacidad. Cuando esto lo comprendemos y lo entendemos,
el agradecimiento deja de ser un acto ocasional y se convierte en una forma de vivir.